Bueno, muy buenas noches. Pues el día de hoy, pues por mi parte me siento muy contento, muy complacido y pues desde hace rato quería como hacer algo así como lo que vamos a hacer pues a partir de este momento. Hemos decidido pues llamarle a este proceso, a este programa, la hora de discernir. Y pues el objetivo principal va a ser investigar y analizar con discernimiento distintas teorías, entre ellas religiosas, ancestrales, filosóficas, metafísicas, cósmicas, que viene siendo lo mismo, teosóficas, conspiranoicas, académicas y algunos autores que hablen del tema propuesto para cada capítulo. Entonces, pues esta idea nace pues desde un proceso de experiencia pues de las dos personas que vamos a compartir este programa y de investigación. ¿Qué es dice? Cuando yo escuché esta palabra por primera vez, me tocó investigar un poco el significado de la misma. ¿Listo? Entonces, para mí discernir pues desde mi experiencia y mi investigación, es pensar más desde el corazón, como sentir la información, como pasar ese filtro de decidir si realmente lo creo o no lo creo, debido a que pues hoy en día en las redes, gracias al internet, pues encontramos muchísima información, estamos como en la era de la información y pues prácticamente también de todas las cosas que voy a hablar acá o que vamos a argumentar acá o que, sí, pues las he leído y las he investigado en la red y en libros y en muchos lados. Entonces, pues paso esa información por mi filtro de discernirlo y de pronto decirme, hey, esto sí me lo creo o no, esto está como muy loquillo y tengo que pues meterle más investigación o experimentarlo de alguna manera para creerlo. Entonces, pues esa es mi definición de discernir y pues ese va a ser uno de los objetivos a nivel personal de pasar esta información por mi sentir. Estaba definiendo pues desde mi punto de vista el tema de discernir y pues quería pues que su merced primero pues también diera su opinión frente a esta definición. Ok, bueno, de antemano como agradecerle mucho por haberme hecho partícipe así como de su proyecto, pues de su idea. Para mí es un honor ahí como volvernos a reencontrar otra vez y más con estos temas tan, tan importantes, tan trascendentales. Bueno, pues para mí el discernir es que la intención para lo que lo vamos a aterrizar, yo lo enfocaría más es como en separar, sí, separar como de lo que sirve, de lo que no, lo bueno de lo malo. Y por ahí otra definición que me pareció como bonita para acuñarlo ahorita a esta intención, es como razonar a través del corazón. Entonces me quedo como con esas dos de separar lo que sirve de lo que no e integrar lo que sí nos aporta y con la otra que me parece también muy acorde, que es la de pues razonar a través del corazón. Entonces ahí hay como dos cositas importantes que es como el intelecto y el otro es como la intuición o como la creencia de lo que uno resuene. Entonces, para mí más o menos por ahí es que le entiendo yo al discernir y entonces lo vamos a poner aquí en práctica y lo vamos a aterrizar aquí con los diferentes temas que vamos a abordar aquí en adelante. Ok, perfecto. Entonces, pues yo creo que antes de entrar en materia y en teorías y todo este tema, pues hacer una pequeña presentación, pues quién es Jason Sarrea, quién es Andrés Cruz. Entonces, pues voy a tomarme el atrevimiento de arrancar y ya después su merced nos cuenta un poquito de sus experiencias. De todo, pues decir que pues somos, o sea, conozco a Andrés Cruz desde el colegio y pues tuvimos la oportunidad de compartir pues de pronto una educación académica un poco diferente de pronto a todos los que nos escuchan, pues a pesar de todo era un colegio cristiano, sin embargo, pues no sé, en mi parte personal por las situaciones que se vivían en el mismo colegio, nunca me interesó pues como esa parte cristiana porque veía mucha incongruencia
entre lo que se nos predicaba y entre pues las cosas que se veían en el mismo colegio, pero pues no es tema ahorita, pero pues digamos que desde allá nos conocemos. Entonces, pues después de que salimos del colegio, no habíamos tenido pues como la oportunidad de encontrarnos muchas veces y pues hasta hace poco empezamos a hablar como de los temas. Entonces, pues mi nombre es Jason Sarria, pues digamos que a nivel académico, pues soy administrador de empresas y también he estudiado algunas cosas en el tema deportivo y pues frente a los temas que vamos a hablar, pues ha sido sobre todo investigación empírica, personal y arrancó sobre todo por procesos de ancestralidad, de, de compartiencias con abuelos, taitas medicinales y pues con abuelos ya como tal las plantas. Sí, pues desde ahí arrancó todo, sin embargo, pues también después de eso, investigar mucho lecturas, autores, teorías, y pues hubo una etapa de mi vida donde empecé a comer mucho libro, filosofías, teorías, etcétera. Entonces, pues toda esta información arranca desde ahí. Entonces, en ese sentido, he construido un yo soy como una parte importante y creo que ese tema también más adelante lo hablaremos, la importancia del yo soy. Y pues actualmente yo soy un trabajador de la luz y la misión de los trabajadores de la luz, que de pronto ya muchos han escuchado que los trabajadores de la luz, que todo este tema, pues la misión real o la que yo he entendido como misión de un trabajador de la luz es trabajar mi propia luz, ¿sí? Es coger toda esa información, discernirla, ponerla a prueba y empezar a ser congruente eh, con lo que ya yo empiezo a sentir como verdad y mi, como mis creencias, ¿sí? Como ser congruente con ello. Entonces, es esa misión del trabajador de la luz, ser congruente para cada vez irradiar más luz y ser un foco de luz, ¿sí? Sin necesidad de estar creyendo que la misión del trabajador de la luz es iluminar a todo el resto, ¿sí? Como que empezar a... Es como un error que se empieza a caer cuando empezamos ese proceso de decir yo soy trabajador de la luz, querer de pronto iluminar al resto de las personas cuando no es la misión real del trabajador de la luz. Esa misión la traen otras almitas que hasta ahora están empezando a crecer y son mucho más, digamos que en este momento son niños de edades muy pequeñas, entonces la misión de ellos de pronto sí es venir a despertarnos un poco más, pero como trabajador de la luz es más trabajar mi luz personal. Entonces, pues ese es mi yo soy más importante en este momento, más que de pronto los, como las decisiones académicas que haya tomado pues en este plano, ¿sí? O sea, me creo más el yo soy trabajador de la luz que el yo soy administrador o yo soy entrenador o yo soy... Esos son como los muñequitos que he aceptado actuar en pues como en esta Matrix, que pues ya entrando a profundidad en esos temas empezaré pues un poco más a desglosarlos. Bueno, no, pues por mi lado, digamos que no tengo como tan claro, al menos todavía, esa parte de mi yo soy a nivel consciente y cósmico, pero yo creo que ya entré como en un camino o en un sendero, me gusta llamarlo a mí. Entonces yo en este momento me definiría como un caminante buscador de la luz. Si usted ya es el trabajador de la luz, yo estoy eh, caminando para buscar esa luz y comenzar a camellar desde un punto de vista más de la certeza. Pero igualmente tengo mis certezas y ya estoy caminando ese sendero. Entonces, se podría decir que por ese lado me considero como un caminante buscador de la luz. Y digamos que mi rol o mi personaje aquí en este momento, con el que me desenvuelvo en este plano material en la actualidad, pues tengo estudios en diseño gráfico, tengo también conocimientos en el área como textil y de la confección.
y básicamente con esas dos cositas es que me gano aquí el sustento en este plano material. Y tengo pues un hogar, una hija, unos gaticos y una perrita. Entonces intento llevar la vida como de la mejor manera, más consciente, eh, apuntando hacia a la luz, mirando hacia las estrellas y obrando de la mejor manera posible, eh, como la existencia, la cotidianidad, intentar manejar bien todo el tema de las relaciones y de las interacciones con las otras personas, o sea, o sea intento ser un buen ser humano. Y pues, digamos que a ese punto llegué también como con un proceso parecido al de Samir, y pues con unas diferencias obviamente, pero digamos que todos comenzamos como por una vacío existencial o una incomodidad o un poquitico de abuso de sustancias que no aportan. Entonces uno comienza a sentir como cierta incomodidad con la propia vida de uno. Entonces uno comienza como a preguntarse cosas de que, como que si la vida fuera solamente eh, levantarse, arreglarse, trabajar y llegar a Messi y así, y así, así eternamente. Entonces uno comienza ahí como por las cuestiones de, en mi caso era como insatisfacción porque estaban pasando cosas maravillosas, pero como que no las disfrutaba, como que no les hallaba como como el gusto, siempre sentía como que había algo más. Bueno, y todas esas circunstancias me llevaron a un hice clic y sentí como el llamado. Yo sentí profundamente un llamado a conectar con el yajecito, con una planta de poder de aquí de esta zona de la Amazonía, de Latinoamérica. Y fue la ceremonia muy respetuoso, siempre muy consciente de lo que iba a hacer. Y pues esas cuestiones tienen su magia, pero, pero yo creo que realmente la magia la comienza a hacer uno después de que comience ahí sí a discernir toda esa experiencia, desglosarla a la razón, bajarla aquí a la tierra y comenzar a entenderla. Y la ceremonia es una noche, pero es como el comienzo o el inicio de como ese sendero que yo ya estoy como caminando y que uno también comienza como a indagar, como a buscar. Uno va con un propósito para solucionar X motivo y allá uno se da cuenta y uno regresa aquí otra vez como con mejores preguntas y más profundas, o sea, con la curiosidad totalmente abierta a darle explicación racional a lo que uno vivió allá, que es muy difícil, pero uno intenta un poquitico a través de la intuición y del discernimiento comenzar a entender esos procesos. Y pues aquí estoy sentado con Samir a charlar y a indagar y a investigar y a plantear y a refutar cosas, creencias, no creencias, intuiciones y aquí vamos, Todo aquí súper vamos. excelente. Pues frente a ese tema que usted comenta ahí, pues de buscador de la luz, pues es básicamente lo mismo que el trabajador de la luz, porque pues precisamente el trabajador de la luz todavía no es luz completa, ¿sí? A niveles de maestros, a niveles de pronto de maestros, sí, maestros ascendidos, o sea, básicamente todos los que en este momento estamos en este proceso, estamos en el proceso de trabajar la luz, ¿sí? O sea, estamos en el proceso o sea, no somos, digamos que venimos de lo muy humano, de los errores, o sea, todavía cometemos errores, todavía no somos muy congruentes a veces con ese pensar y con esa palabra, en la acción de pronto nos gana un poco todavía los sentidos primarios, el gusto, el tacto, ¿sí? Entonces, digamos que viene siendo como lo mismo, ¿sí? En este caso, ni una persona, por más espiritual que esté de la otra, va más arriba o más abajo, todos vamos como en el mismo proceso. Eso es lo que llamarían el falso ego espiritual o el ego espiritual, que cuando una persona pues de pronto cae en esa red. De pronto estuve antes en ese proceso de por ir con un poco más de información, ir con un poco más de sabiduría, digámoslo así, o conocimiento, sí, pero sobre todo información, de pronto creerse uno más despierto o con más luz que otro. Cuando pues estamos en un proceso donde la luz es exactamente igual para todos.
Lo único, pues lo diferencial de pronto es el estado de conciencia en el que va cada ser, ¿sí? Pero todos vamos como trabajando esa luz en cada uno. Entonces, básicamente parte de esto que estamos haciendo, más que de pronto lo decíamos, más que de pronto empezar a que los demás crean o a que los demás esto, es pues compartir con una persona afín estos temas, que tengamos como afinidad estos temas y discernir esa misma información, ¿sí? Como creérnosla nosotros mismos, ¿sí? En ese sentido de esto. De pronto yo decía a veces, eh, cuando la demás gente pensaba que uno estaba loco y que no sé qué, pues llega un momento en que uno dice, oiga, ¿será que sí me estoy volviendo loco? Pero cuando encuentra uno otros locos y que no es uno, sino son varios y otros hablando del mismo tema y otro, dice uno, hey, venga, pues ya hay como un proceso colectivo. Yo creo que frente a la presentación, pues no cabe más, nada más que decir. De pronto, pues chévere esa similitud de que el clic lo hacemos a partir de lo ancestral. Y eso es normal en el territorio en el que vivimos, América Latina, porque básicamente estamos en un proceso de recordar nuestros pasos anteriores, ¿sí? Nuestra ancestralidad, lo que es este territorio de América Latina y gran parte de ese despertar que va a ser pues como eh, nuestro primer tema a discernir. Gran parte de ese despertar a nivel mundial parte mucho desde toda la ancestralidad y todo lo que es América, no solo América Latina, sino todo el territorio americano. Entonces eh, pues para dar ya inicio pues como al tema como tal que queremos hablar el día de hoy, que es un poco, digamos que, ¿qué es el despertar de la conciencia? De pronto las personas que si nos llegan a escuchar más adelante ya han escuchado estos temas, en lo personal pues llevo muchos años escuchando el tema del despertar de la conciencia, que estamos en proceso de despertar, que X o Y motivo, pero pues digamos que si miramos en el afuera, pareciera que todo sigue igual, ¿sí? Uno ve noticias y todo sigue igual. Las noticias de pronto, si usted se sienta a ver ahorita, noticias son exactamente a las de 1900, 1800. Lo único que cambia es el nombre, el lugar, el acontecimiento, pero sigue siendo lo mismo, violencia, eh, una humanidad corroída por, por la muerte, por la venganza, o sea, sí, por muchas cosas y pareciera que no ha cambiado. Entonces, pues precisamente es un poco desde la argumentación y desde las teorías, mirar qué realmente nos muestra la vida en que sí se está cambiando y sí se está logrando llegar a ese despertar, aunque pareciera que no. ¿Listo? Entonces, pues no sé, digamos que la idea sería, pues lo planteado que vamos a hacer es, hay muchos autores, entonces pues hemos decidido cada uno desde su experiencia y desde su academia, y desde su esto, hablar de tres autores en pues en esta primera reunión. Entonces estaríamos poniendo en tela de conversación lo que son seis autores. Yo investigué tres, Andrés investigó otros tres, y pues la idea es mirar estos autores que hablan del despertar de la conciencia y pues encontrar ese discernir, encontrar ese pues para cada uno que podría ser real o que podría no ser real. Listo, pues digamos que hay un breve paréntesis antes de comenzar con el autor, es que, por ejemplo, si coincidimos con el tema de un enteógeno, de una planta sagrada como para hacer el clic. Obviamente nuestro proceso de despertar viene antes, con la incomodidad y con el vacío y esos temas. Pero digamos que en todo el mundo, en cada zona geográfica, hay este tipo de plantas. Por algo están. Y son plantas que nacen de la tierra y tienen unos componentes y tienen unas moléculas que, que al hacer interacción con el cuerpo, con este cuerpo biológico, pasan cositas ahí a nivel mental, emocional, químico. Entonces, hay personas que vienen con el chip y con su despertar de conciencia genéticamente desde que nacen. Hay unos que no, que nunca van a despertar esa parte. Y hay otros que pues por tercos o por
destino, o bueno, por lo que sea, pues tenemos esas herramientas, esas tecnologías ancestrales que para algo están. Esa puede ser una pregunta, ¿para qué están puestas ahí? Entonces, en Hago, Latinoamérica, hago, hago ahí otro preparéntesis. Eh, en lo Muisca, me contaba pues en unas clases con un jate Muisca, el jate Culchavita, en la historia Muisca, Colón venía buscando era esas plantas, ¿sí? no, no eran Entonces, más condimentos. adelantico, cuando entremos en lo Muisca, de pronto que haya oportunidad, eh, voy a traer un poquito del cómo lo Muisca también habla del despertar de la conciencia y pues esa historia de por qué Colón venía buscando tierras nuevas, pero venía era detrás de las plantas del conocimiento y la sabiduría. No eran de condimentos, sino era para condimentar el alma. Bueno, Sí, sí, entonces bueno, después hablamos de ese sí, tema. quería como hacer ese paréntesis porque me parece importante recalcar lo que pues hay personas, eso es muy controversial en el tema de la conciencia porque hay personas que no consideran eso como válido para un despertar, pero pues si uno ya lo vivió, ya no tiene la experiencia y la autoridad para decir que sí, que esas vainas sí funcionan. Y hay muchas personas sumamente inteligentes, científicos y autores y lo que uno quiera, que también están yéndose por ese ladito y se están dando cuenta que por ahí también hay cositas. Entonces, en cada punto geográfico del planeta hay ubicadas ciertas sustancias de origen vegetal y también de origen animal. Eso lo podemos hablar más adelante, que contienen moléculas que, bueno, hacen lo que hacen, hacen su magia. Bueno, ya cerrando ese paréntesis y entrando ya en materia, entonces mi primer autor que quiero como proponer que habla del tema del despertar de la conciencia es, pues se podría decir que es un escritor maestro espiritual alemán que se llama Eckhart Tolle. Entonces de pronto lo han escuchado por ahí con libros como El poder de la hora o Una nueva tierra. Tiene varios librecitos, entonces me gusta el autor porque es el autor que más habla sobre estar presente, sobre el momento presente. No hay ni futuro ni pasado, sino solamente hay momento presente. La presencia y el presente es lo más importante para el autor y obviamente la conciencia es un tema fundamental en toda su obra literaria. De acuerdo a ese autor, tengo aquí como una frase, bueno, tengo varias frases que podemos traer a colación para el tema que me gustan demasiado. Bueno, dice Eckhart Tolle, nuestro propósito interno es el despertar. Es así de sencillo, es un propósito que compartimos con todos los demás seres humanos de este planeta porque es el propósito de la humanidad. Entonces ya lo plantea desde el principio de que no es solamente una cuestión individual, sino que va para toda la humanidad. Él también, tengo por aquí otra frasecita que nos habla muy bien como del punto de vista de la conciencia y es, debemos ver la conexión entre el pensamiento y la emoción. En lugar de ser pensamiento y emoción, debemos ser la conciencia que los observa. Entonces, en este parrafito, pues ya hay demasiado que dice ahí sobre el tema, ya que nos hace entender que nosotros no somos nuestros pensamientos ni somos nuestras emociones, porque si podemos observarla significa que hay un ente que está detrás observando eso. Entonces, a veces nos identificamos con el tema de nuestros pensamientos y el tren de pensamientos y nos dejamos ir por ahí. Entonces, después del pensamiento viene la emoción, entonces esa emoción visceral también nos hace obrar de forma que no debemos obrar. Entonces, él nos propone que hay una conciencia que la observa, o sea, que si la observa puede decir si reacciona o no reacciona. Entonces, él me parece muy válido como el punto de vista de que primero dice que despertar es un propósito individual y de la humanidad, y ya nos está dando como claves para que nos hagamos la pregunta de que en nuestra cabeza, si existe un diálogo interior, es porque hay dos, el que piensa y el que observa lo que está pensando. Entonces, digamos que ese es mi primer autor, y ya para cerrar este autor, me gustaría, aquí con el librito en mano, eh, como citar algo acerca de la conciencia. Bueno, dice en el libro Una nueva tierra de este autor, dice,
La conciencia es la inteligencia, el principio organizador que está detrás de la manifestación de la forma. La conciencia ha venido preparando las formas durante millones de años a fin de poder expresarse a través de ellas en el universo manifiesto. Entonces, él aquí también nos está mandando otra perlita y es que él a lo material le llama lo manifestado y a lo inmaterial le llama lo no manifestado. Entonces, ya también nos está dando como perlitas de que hay algo más allá. No solamente es nuestro envase biológico, nuestro pensamiento, nuestra emoción y la conciencia que observa esos tres elementos, sino que además hay otra parte que nos trasciende como seres humanos, que es lo no manifestado. Platón lo llamaría el mundo de las ideas. Entonces, como para comenzar, me pareció pertinente este autor desde el punto de vista europeo de la espiritualidad acerca de la conciencia. Conecta con muchas otras teorías, o sea, pero inmediatamente conecta con la tolteca, de eso de vivir en el pensamiento. Los toltecas lo llamaban el mitote, Ah, sí, el y mitote. ellos hablan de salir del mitote, que es estar metido uno en el pensamiento, y esa vocecita que le habla a uno y le puede botar hasta 3000 pensamientos en un momentico. Es chévere, chévere. Entonces nos meten varios autores. Bueno, voy a hablar yo del autor del cual yo voy a hablar. Y pues es prácticamente el autor que a mí me pegó el cachetadón de Al que ego. era, sí, de que era un puto informado, así tal cual expresiones de él. Era un puto informado dormido, cuando yo creía que ya estaba más despiertico, que iba en el proceso del despertar, que todo bien. Pues resulta que no, estaba lleno de información, pero pues seguía muy, muy dormidito. Actualmente no quiero que esté 100% despierto, pero pues por lo menos ya soy consciente en qué partes todavía sigo un poco dormido y las trabajo para irlas despertando con amor, con paciencia, con certeza sobre todo, sí, con certeza de que esto ya tengo que despertarlo y no seguir pues como en esa senda. Y pues él se autoproclamaba el comandante Lord Safiel, Elohim. También más adelante podremos mirar qué es el término Elohim, que a grosso modo significa dioses en plural. Entonces, pues Safiel, lo que dice cuando le hacen en una entrevista la pregunta que es el despertar de la conciencia, dice que pues estamos viviendo el momento, ¿sí? Porque está escrito en todos los textos sagrados del planeta. Esto del despertar no es una opción, ni un hobby, ni una moda, es un plan divino. Los mayas lo dejaron claro, por eso en el 2012 se acabó un ciclo de 26.000 años. Los hinduistas hablan del Kali Yuga y el Satya Yuga. Jesús vino y dijo que traía el reino de los cielos a la tierra, que significa que nos conecten a la gran computadora uno. Los Hopis hablan también de esto. Los incas hablan del Viracocha, de la llegada de algo nuevo. Todos, 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 los judíos interconectan los dos triángulos, la Trinidad del cielo con la Trinidad de la tierra, la estrella de David. Entonces, todo es lo mismo. Entonces, bueno, pues Safiel de una vez acá nos mete en otras teorías que pues precisamente las otras dos, los otros dos autores que yo voy a hablar ahorita, pues están dentro de los que él nombra ahí. Eh, Sin embargo, Safiel es uno de los que más habla de todo el tema cósmico, habla mucho desde la metafísica, ¿sí? Y habla pues de este despertar de conciencia como algo que está sucediendo en estos instantes, que no es para después, que no es que va a suceder mucho antes. Yo todavía por ahí a veces cuando hablo con personas que de pronto están mucho más dormidas, digámoslo así, dicen, no, eso no lo vamos a vivir nosotros, eso es para las generaciones por allá, los bisnietos y los no sé qué, ¿sí? Pensando que en este momento no vamos a vivir eso y quizás sea real pues para esas almas no lo logren vivir. Del despertar de Safiel es un cambio de software, simplemente somos un hardware y físicamente nos están descargando un software nuevo de quinta dimensión. Entonces el que esté alineado, alineado a recibir este software,
esto parte a partir de la metafísica, que son los chakras. Entonces, el que esté alineado recibe esa información, la integra y preparó su cuerpo para descargar ese nuevo software. Él lo habla en algún momento, es como cuando tenemos una computadora vieja y le queremos meter un Windows nuevo. No lo va a recibir. Hay que preparar primero el hardware para que la computadora soporte el software. Entonces, que en este momento estamos en ese proceso. El despertar es ese proceso. Es un software que nos están instalando en este momento a partir de los rayos del sol. Eso ya lo hablaré en el siguiente autor. Y pues nuestra misión es preparar el hardware, ¿sí? Si el hardware no está listo, pues colapsará con ese software, o sea, no hay modos. O sea, instálele un Windows 10 a un computador viejo y básicamente el computador se bloqueará, inclusive no lo podrá ni recibir. ¿Listo? Desafíen. No encontramos libros, a no ser que alguien se ponga a escribir lo que él habla en sus videos. Entonces, pues el que quiera buscar este autor, simplemente en YouTube coloca Comandante Safiel Elohim y le aparecen, por lo menos debe tener unos 20, 30 videos entre entrevistas y lo que se pone a hablar él, pues cuando él se pone a hablar, simplemente se sienta y habla. Inclusive en las conversaciones que él hace, hay mucha gente que va a escucharlo. Él era de España, bueno, no sé si decir era, pues para mí todavía está en este plano, no sé, también en enero del 2023, él pues digamos que en la cuenta de Facebook de su esposa, digámoslo así, no sé cómo sigue, su compañera, colocan pues no a manera triste porque pues digamos que no ven la muerte como un proceso de fin, sino pues como una trascendencia a lo metafísico. Entonces en la cuenta de Facebook de la compañera colocan que se complacía en informarnos que Safiel acababa de trascender, lo que llamamos en la 3D de morir, fallecer. Entonces, pues es algo que no he podido corroborar, pues con creencia de que pues están haciendo algo, o sea, sí, de que hablan con la verdad, pues no creo que sea mentira que Safiel haya trascendido. En uno de los videos de él, él habla que posiblemente no iba a estar para 2023 unos eventos que está haciendo el sol que se llaman flashes solares. Entonces él dice en uno de sus videos que él posiblemente a nivel físico no iba a estar en este plano en el 2023, que la nave de él pasaba cerca aquí al planeta Tierra y pues él a nivel metafísico se iba. Entonces pues digamos que ya el que quiera investigar un poco más de Safiel, pues puede empezar a escuchar sus audios y pues el que resuene con la información se quedará escuchando varios audios. El que no resuene con la información, ya hablo de resonar, no hablemos tanto del que esté dormido o el que esté despierto, sino pues como para no ser despectivos, que tú estás dormido, sino pues es un tema de resonar. Entonces el que resuene y el que no resuene, en 5 minutos apagará el video, lo cerrará porque no tendrá como esa apertura hacia esa información tan profunda y le chocará, la sentirá, se lo verá como un ser muy egocéntrico y sobre todo, entonces pues cerrará el video y no le interesará más el tema. El que resuene posiblemente empezará, uy, esto está interesante, chévere. Entonces pues es una de las personas que habla de muchas teorías también y pues como lo podemos ver en la cita pequeña que hice, pues ya ahí nos nombra 6, 7 teorías que hablan del despertar de la conciencia y cómo todas, pues ahí es donde vamos a empezar pues de pronto con las teorías a mirar cómo interconectan y cómo hablan de lo mismo. Entonces ese es mi primer autor. No sé si quiera usted pues añadir algo frente a este autor. De pronto pues fue uno de los autores que yo pues le compartí cuando empezamos a hablar de estos temas como para que su merced pues también mirar a ver si resonaba o no. Entonces pues no sé si quiere añadir algo de este autor, Safiel. Digamos que resueno con bastantes cosas. Me parece que integra muchos de las creencias y de los arquetipos y de las filosofías a nivel mundial como en un solo discurso y muy práctico. Me gustó que es muy práctico en lo que dice. Eh, si creemos o no creemos, si trascendió, si no trascendió, me parece que pues como que eso es irrelevante porque el mensaje es lo que importa, ¿no? O sea, a mí me quedó sonando mucho el mensaje.
y gracias exacto. a ese personaje que es así como orgulloso y la cuestión, pero, pero ya uno va comprendiendo la estrategia es camellar los egos de las personas, porque si le molesta algo a él es porque el problema no está en él, el problema está es en uno. Entonces, no, a mí me pareció un personaje bastante interesante y lo que le digo, lo que más me gustó es que es muy certero, muy práctico, muy a lo que va, tin, tin, tun, tun, ya. Es muy práctico y eso es lo que uno debería comenzar a integrar también, sino que pues uno es más complicadito y uno se comienza hasta que no tenga la comprobación de aquí y entenderlo de allá. Y aunque son normales, desde la curiosidad uno se le abre en todo el espectro y uno quiere entender todo desde todos los puntos de vista. Por eso es que uno indaga en psicología, en filosofía, en antropología, en muchas vainas ancestrales y a buscar el sentido, es normal. Me parece que es lo más natural. De pronto es porque él lleva ya un proceso como de 15 años, decía él, y pues yo no llevo ni 2 añitos en esta vaina y ahí voy, ¿sí? En mi sendero. Sí. Pues yo creo que más que tiempo, como 15 años, como es como misión de alma, ¿sí? Y de pronto pues él tuvo la capacidad de recordar desde muy niño quién era, de dónde venía, como ese tema, porque digamos mi estado de conciencia ha llegado a ese, yo soy trabajador de la luz y soy de quinta dimensión, ¿sí? Eh, entonces pues no depende de cuánta cantidad de tiempo llevemos en el proceso, sino de cómo empezamos a recordar quiénes somos. Entonces posiblemente pues sale una persona que en un año eh, recuerde quién es, de dónde viene, que hay personas que hablan que ven ángeles, o sea, ¿sí? Mediums, canalizadores, etcétera. Entonces, pues como que compartimos eso de que de pronto no, independientemente que su merced lleve 2 años y yo 15 años, pues tampoco he integrado mucho ese de pronto recordar registros akáshicos y todo eso. Y lo mismo, a la final tampoco es que me interese mucho saber si fui Cleopatra o fui un faraón o fui quién sabe qué. Sí lo siento, sí siento que no es la primera vez que he venido a un planeta de 3D o inclusive a la Tierra, sino siento que ya he pasado varias veces por acá. En algún momento también en ese yo soy Muisca. Muisca, tuve este territorio, tuve que ser Muisca y quizás fui Taita Muisca en tiempo, no es la primera vez que camino estos territorios Muiscas. Entonces, en mi sentir, sé que sí he venido varias veces y que vengo de las estrellas y que todo eso, pero pues tampoco me interesa mucho cómo llegar a profundidad de esos registros akáshicos, no me interesa ese tema, pero pues digamos que estoy muy agradecido con recordar y sentirlo y, y con por lo menos pues poder empezar a generar en mi mente esa siguiente etapa que es la nueva Tierra, la quinta dimensión. Con esa me voy por bien servido. No me veo en una 37ª o en una séptima dimensión, no, yo me veo en quinta en ese proceso y me parece también apenas, ¿sí? No quiero, digamos que no, pero pues hasta el momento no llego a ese nivel o a ese estado de conciencia tan profundo, ¿sí? Y tampoco estoy como tan preocupado ni queriendo que ya recordar o saber de dónde no. Con quinta dimensión me siento muy bien servido y pues feliz. A la final, digamos que toda esta información tiene que generar eso, felicidad, tranquilidad, propósito y no como incertidumbre, afán ni nada de eso, porque pues si genera eso quiere decir que todavía hay algo que no está engranando bien y lo estoy canalizando mal o lo estoy integrando mal. ¿Listo? Entonces no sé si pasamos al otro autor. Listo. Entonces, como estamos en el despertar de la conciencia, mi siguiente autor es Víctor Frank. Es un psicólogo, no me acuerdo de qué país, pero es europeo. Él estuvo en un campo de concentración por los nazis. Entonces, como en la cúspide de su carrera, el man pues estaba haciendo sus escritos psicológicos y la cuestión, el man se enfocó fue en la logoterapia. Bueno, el man era súper académico, psicólogo y cayó en un campo de concentración nazi, en un,
en uno de esos lugares donde yo creo que no se puede caer tan más bajo en la condición humana, o sea, que un ser humano someta a otro ser humano, no creo que haya un nivel más bajo de sufrimiento y de miseria que esa. Bueno, él mantiene un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Víctor Frank. Entonces, este libro nace a raíz de su experiencia en los campos de concentración nazi. Entonces, todo el libro narra como su experiencia desde el punto de vista de cómo uno se dejó quebrantar el espíritu y le dio sentido a la vida en esas condiciones, que es muy difícil. Muchas personas se suicidaron, murieron y demás. Bueno, entonces, una frase que él tiene en su libro dice, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Pues aquí no está hablando muy puntualmente sobre un despertar de conciencia, pero sí le está hablando sobre cómo desde la existencia darle como sentido a la vida. Entonces, si nos fijamos en el tema de los despertares de conciencia, muchas veces eh, nace como desde el sufrimiento, la inconformidad, una crisis. En general es una crisis que lleva a hacer el clic para comenzar a subir nuestro nivel de conciencia. Bueno, entonces voy con la siguiente frase del libro, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Dice, de alguna manera el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en el que encuentra un significado, como el significado de un sacrificio. Entonces, yo anexo como este autor en cuanto al despertar de conciencia, es en el que a partir de una crisis le podemos como dar significado nuevo a la existencia. Entonces podemos transformar por qué estamos pasando esa crisis y transformarlo en un para. Entonces le damos un propósito y ese puede ser el clic para un despertar. No necesariamente tiene que ser con una planta de poder o que lo tengamos en el gen, sino si tenemos como el nivel de conciencia mínimo en esas crisis, podemos como expandirla. Y este autor, este psicólogo que estando en esa situación y cómo la afrontó, cómo le dio significado, cómo no se dejó derrumbar, inclusive hay unas partes en el texto donde comenzaron, donde tuvieron realmente un despertar espiritual porque comenzaron a ser como conscientes de su respiración, de los amaneceres, de los atardeceres, de un vaso con, o sea, una gotica con agua era demasiado, una migaja de pan era demasiado, tener unos zapatos así que eran apretados era ya uff. Entonces lo llevaron hasta el punto, hasta el límite, que el man de cierta manera espiritualmente tuvo un despertar. Entonces, ese sería como mi segundo autor que me parece como muy, desde lo psicológico, importante porque estos temas también son a nivel mental. Todo va conectado con todo. Entonces, en la mente está, la crisis está en la mente. Y si uno busca significado o propósito desde una crisis, ahí también puede haber algo para transformar la vida, para ya un propósito mayor, como lo está diciendo el autor anterior que yo comenté. Entonces, primero es desde uno, desde la mente, y a veces las crisis son detonantes para despertar. Ese es mi segundo. No sé usted cómo, cuál quiera seguir. Ok, bueno, pues un paréntesis ahí o para revisar un poco lo que dice el autor Víctor, que su merced propone. Eh, pues digamos que a veces la gente o los que están en el despertar o sí, o se piensa que el despertar es algo chévere, pero pues detrás de ese Mm, despertar hay una crisis, o sea, tiene que haber algo que lo hemos llamado como eso, como que haga clic y no es solo que haga clic y ya desperté, ya entendí, entonces eso, sino hay un proceso. Entonces, básicamente algo que vamos a encontrar en muchos autores es eso, que es un proceso que arranca desde una incomodidad, ¿sí? Y nada más el hecho de decidir ir a tomar yaje fue por una incomodidad en la vida. O sea, para la mayoría del que decide ir a tomar yaje es porque hay algo que no está bien, que no, sí, no creo que una persona que vaya 100% muy bien en la vida decida, no, pues yo para qué ir a tomar yaje si todo está bien, ¿sí? Tiene que haber una incomodidad, ¿sí?
que no necesariamente tiene que ser económica o una incomodidad, una inquietud pequeña. ¿Qué es la vida? Con eso ya tiene una incomodidad. No entiendo qué es la vida y quiero saber quién soy, de dónde vengo, por qué esto, por qué lo otro. Ahí ya hay una incomodidad, una incógnita, y pues de pronto sientes el llamado por las plantas. Lo mismo que usted dice, no todas las personas, pues su proceso de despertar es por las plantas. Una vez hablé con una persona, se llama Hans, no, nunca más lo volví a ver, de pronto lo tengo en Facebook, pero él despertó a partir fue de que lo iban a robar. No se quiso dejar robar y le metieron una puñalada en el pecho. Y no contentos con eso, se la bajaron hasta el estómago, ni siquiera la Ush. sacaron, sino se la bajaron. Él me mostró la cicatriz en el pecho impresionante y él médicamente murió 16 horas. Y en esas 16 horas, él entendió todo lo que yo le estaba hablando en ese momento con el ayahuasca. Él me dejó hablar de la ayahuasca y después me contó su historia. E incluso estaba más despierto porque él hace su propia crema dental, no usa flúor, porque el flúor es utilizado para cerrar la glándula pineal, para mantenerla dormida. Yo hablándole del yaje, pero cepillándome con las marcas que nos venden en las tiendas. Entonces es ahí donde habla informado pero dormido. Eh, entonces incluso el proceso del despertar de él fue mucho más impresionante porque médicamente murió 16 horas y en esas 16 horas él vivió Un toda esa viaje. experiencia de lo que uno vivió en el Yagé o de lo que yo viví en el Yagé y fue mucho más certera porque sí logró cambiar su perspectiva de vida y no solo eso, sino ser congruente con ella. Entonces, para cada persona es diferente y no necesariamente tiene que probar las plantas para empezar su proceso de despertar. Entonces, listo, pues como para lo que le decía, pues el libro se llama Armagedón. Armagedón, las profecías mayas del fin del mundo. Sí, entonces pues fue un libro que yo leí hace ya varios años atrás, inclusive, no, ya había pasado el 2012, ya había pasado el 2012, entonces pues quedó como un mito maya en donde supuestamente no sucedió nada, ¿sí? Porque todo el mundo esperaba como un fin del mundo y unas catástrofes, terremotos, inundaciones y un poco de cosas, porque era el fin del calendario maya, ¿sí? Entonces, el 21 de diciembre del 2012, que es la fecha, en donde este libro lo escribe Adrian Gilbert, él es antropólogo y investigador a profundidad de todo lo que fue los mayas. Entonces, pues en este libro habla del fin del mundo. Sin embargo, pues desde la introducción, el autor habla de que pues él colocó fin del mundo en el título para hacerlo llamativo y así pues que la gente lo leyera y pues se comercializara más, ¿sí? El objetivo pues de llegar a mucha más gente. Sin embargo, pues desde un principio dice que los mayas nunca hablaron de un fin del mundo, sino se hablaba del fin de una era, ¿sí? Que, que pues para los mayas era el fin de la era de Piscis y el inicio de la era de Acuario. Y coincidía el fin de esta era con un ciclo de 26.000 años, que según los mayas era que nuestro sol le daba la vuelta a un sol central llamado Alción de las Pléyades. Esto, pues digamos que a nivel científico o astronómico se desmintió de que el Sol gire alrededor de Alción. Sin embargo, pues para los mayas era de esta forma. Y entonces, al cumplir ese ciclo de 26.000 años, eh, la Tierra pues generaba unos cambios que sí venían procedidos de caos, terremotos, inundaciones, un caos social, o sea, la caída como tal de todo el sistema. Entonces, y el inicio pues de la nueva era, que era una era de mucha más conciencia, de mucho más amor, y vamos ahí pues que sería como un paso a lo que estamos hablando, del despertar de conciencia. Bueno, según los mayas, pues ellos tenían un calendario que se llama el Solquín y corresponde a 13 periodos de 28 días.
así como es febrero, pero eran 13 periodos, no 12 como el calendario gregoriano, sino 13, y todo giraba en 13 Bactún, cada 13 Bactún, bueno, ciclos de 13 Bactuns, y, y pues en una multiplicación 260 por 100 Bactuns daba 26.000 años y se cumplía un ciclo de darle la vuelta a ese sol. Y en esos momentos pues entraba en una era dorada porque el sol quedaba más cerca a Alción, ¿sí? Entonces recibía los rayos de sol de Alción de manera directa, ¿sí? Lo que hacía que pues, los rayos de Alción giran o son una frecuencia más elevada, que pues digamos que esta luz llegaría al planeta Tierra y es lo que generaría que nuestro centro de la Tierra, o sea, como que el centro, la parte lava de la Tierra, todo el centro de la Tierra, pues empezara un movimiento mucho más fuerte y que sería lo que iba a generar pues las erupciones y todo el tema de movimientos telúricos fuertes, ¿sí? Eh, pues digamos que volvemos a lo mismo que hemos hablado un poquito del caos, o sea que antes de lo nuevo, pues tiene que caer lo antiguo, ¿sí? Entonces, pues los mayas hablaban del Armagedón, ¿sí? Por eso el título se llama Armagedón, en donde era la caída, pues, de todo el sistema tal cual como lo conocemos. También, digamos, en el anterior autor, pues habla del Kali Yuga, que el Kali Yuga viene siendo lo mismo que el Armagedón para los mayas, que es la destrucción, pues, del sistema. Entonces, pues digamos que pues, no me quiero meter mucho a profundidad con los mayas porque quiero proponer que pues un capítulo completo sea de los mayas. Se encuentra muchísima información y fue mucho, mucho lo que ellos hablaron de este cambio de era. Listo, entonces pues las dimensiones, más que así como nos lo venden de pronto los muñequitos animados o las películas que se abre un portal y pasa a una otra dimensión, es un estado de conciencia, ¿sí? Es como más metafórico, pero es un estado de conciencia en el que precisamente el que iba a empezar a elevar esa frecuencia para pasar ese estado de conciencia, iban a ser esos rayos provenientes de Alción que iban a empezar a hacer una modificación de nuestros átomos, de nuestro ADN y empezar a evolucionar o ascender hacia esa nueva frecuencia. Entonces, pues la era de Pisces era de la era de la dualidad, ¿sí? Donde pues precisamente no entendíamos pues la dualidad, más que no exista más la dualidad, no es ese cambio, sino que vamos a entender pues el propósito real de la dualidad, ¿sí? Y, y pues por eso Piscis, digamos que son dos pescados, uno hacia cada lado, porque es la era de la dualidad. Y entonces pues pasamos a la era de Acuario, que es la era pues de la edad dorada, la edad crística, ¿sí? Entonces pues más adelante vamos a ver cómo conecta con otras teorías, pero pues ya la conectamos con la quinta dimensión, con la edad crística. Entonces vemos cómo ya con solo 4 autores que llevamos, empezamos a ver que hablaban un poco de lo mismo, pero con diferentes palabras. Y pues yo creo que a la final voy a meter aquí otro autor de manera chiquitica que tampoco, se llama Niño Nuevo, no sé si lo ha escuchado, que en este momento está dando conferencias también por toda Latinoamérica frente a las profecías. Y una cosa de la que más me gustó que dijo él es que los profetas y las profecías vinieron a la tierra fue para no cumplirse. Precisamente los profetas o las profecías se dieron al ser humano fue para que cambiara su actitud, cambiara su frecuencia y pues era como una advertencia de que si no cambiaba y no elevaba un poquito la frecuencia, pues iba a haber una destrucción total. Entonces, pues actualmente yo pues discierno un poco de que el ser humano pudo elevar las frecuencias a modo de que todas estas profecías no se cumplieran en su totalidad. Eso no quiere decir que puedan haber ciertos chupinazos así como eso en algunos lados, sobre todo para terminar de colapsar el sistema.
Entonces, pues voy a dejar hasta ahí porque pues los mayas tienen mucha, mucha tela por cortar para explicar, para entender todo esto. Ellos lo dejaron muy, eh, muy bien explicado y más adelante posiblemente cuando metamos otros temitas de ascensión, de cristalización, de todo eso, se citen más a profundidad de qué querían decir ellos con este cambio de era tuyo. Listo, listo. Yo sigo con uno mío entonces. Pues anteriormente primero comenté con el de un maestro espiritual, después seguí con un psicólogo y quiero cerrar como con un filósofo, como Ok, para darle matices, diferentes matices diferente. a mi discurso. Entonces, el que quiero aquí poner sobre la mesa se llama Aldous Huxley. Es un filósofo, escritor británico importante en el siglo pasado. Entonces, este filósofo lo miro, o sea, me gustó mucho porque tiene como varias perspectivas a nivel del despertar en cuanto a lo social y en cuanto a lo individual. Entonces voy a comenzar con su planteamiento a nivel social porque él era fuerte crítico hacia los sistemas totalitarios, sea izquierda, sea derecha, soviético o americano, siempre les daba duro en cuanto a sus críticas. A veces eran directas o a veces eran indirectas. Entonces, él tiene una obra que se llama Un Mundo Feliz. En la portada podemos ver, bueno, algo muy parecido que me remonta a mí como a la película de Matrix, donde el chico estaba como que los tenían allá en cultivos para las energías y demás. Bueno, el man tiene una literatura muy por ese lado de antisistema. Entonces, en la parte social, este filósofo, escritor, se mete con temas que tengan que ver con el acondicionamiento social, eh, desde pequeñitos, cómo un gobierno nos puede determinar para que cumplamos de grandes ciertos roles sociales, cómo ir generando una estructura piramidal a nivel social mucho antes de que nazcamos. Plantea eso en sus obras, que son novelas distópicas, como de futuros muy apocalípticos, pero que claramente a sol de hoy es la realidad. Así no nos duela, pero la realidad es así. Entonces él toca temas como la manipulación psicológica, el consumismo, busca como una crítica hacia que ya no nos quiere como individuos, sino como homogenizar las masas, la sociedad, y volverla eh, como una gran masa para podernos controlar de una forma mejor. Pues él todo eso lo hace desde las críticas, desde las novelas. Él no es que sea contestatario, pero con sus lentes de filósofo puede leer la realidad y la puede plantear en las obras. Entonces, hay un fragmento que quiero citar de él, que le tira duro como a estos estados, a estos sistemas que se ponen independientemente de izquierda o derecha, que igualmente los extremos son a veces tan extremos que se pueden hasta tocar. Es la misma vaina. Ujú. Entonces, cito, en su obra Un Mundo Feliz, él dice, un estado totalitario realmente eficiente sería aquel en el que todo poderoso ejecutivo de los jefes políticos y su ejército de administradores controlen una población de esclavos que no tienen que ser coaccionados porque aman su servidumbre. Entonces es triste pero cierto porque, o sea, en el sistema en el que estamos actualmente, en cierta manera y en esencia, si uno se pone a mirar, somos esclavos remunerados con las empresas, las corporaciones, las multinacionales, los gobiernos. Desde el momento en el que se hizo el Estado de Derecho que llaman, entonces ahí queda mucha gran parte de la población relegada a ser simplemente los que sostienen esa pirámide. Entonces, Ujú. claramente él incita o llama como a la reflexión, a que hagamos un despertar como a nivel social con sus obras. Quiero citar otro partecita del libro y dice lo siguiente. Parece que el tiempo de disfrute personal y de ocio creativo es peligroso porque las personas podrían ponerse a pensar y reflexionar. Esto me lleva a pensar que la famosa frase pan y circo, para entretener a las masas y que no piensen por sí mismos,
Entonces el man la tenía clara en ese sentido en cuanto al despertar social. Yo le llamaría como un despertar de conciencia externo, hacia dónde estamos, hacia qué sistemas, de qué sistemas pertenecemos y demás. Bueno, esa es la primera parte que quiero hablar de él. Ahora la segunda tiene que ver con un aspecto individual. Él escribió posteriormente a esta obra un libro que se llama Las Puertas de la Percepción. No sé si por ahí de pronto lo has escuchado. Es como, es considerada como una Biblia para los hippies, ya que en él narra la experiencia que él tuvo al consumir mezcalina, que es el componente activo del peyote mexicano. Ujú. Bueno, entonces esto fue posterior a la obra del Mundo Feliz. Entonces, en esta experiencia, él en el libro narra cómo esta sustancia generó internamente procesos bioquímicos que le permitieron expandir los sentidos, alterarlos y comenzar a ver el mundo con otros lentes, desde otra forma. Entonces, en ese mismo libro cita a otro autor que se llama William Blake y dice, si las puertas de la percepción quedaran depuradas, todo se habría de mostrar al hombre tal cual es, infinito. Entonces el man comienza la obra con esa cita de otro autor que se llama William Blake. Y en su libro, entonces él narra cómo sus sentidos se comienzan a alterar y a expandir. Asimismo, comienza a tener como una autoconciencia más grande, por decirlo de alguna manera. Entonces, uno de los puntos que él comenzó a describir en su experiencia era que podía ver más allá de los objetos y de las cosas, como percibir su esencia, no solamente la plantica ahí como tal, sino podía comenzar a percibir lo que normalmente veríamos con nuestros sentidos como normal y él podría como comenzar a ver la esencia de las cosas, no solamente de plantas o seres vivos, sino también de objetos. Comenzaba como a mirarle, si una silla servía para sentarse, entonces mirar más allá, comenzar a mirar como la esencia de los objetos. El tiempo y el espacio quedan totalmente relegados. En estos estados el tiempo y el espacio para la experiencia no está. Puede que pasen 15 minutos, pero para la persona puede ser horas. Entonces, esa es otra de lo que él describe en su experiencia. Otra de las cosas importantes que él describe en su experiencia, que me parece así súper relevante, es el tema de la disolución del ego. Comenzó a mirar la realidad sin los conceptos socioculturales que le han sido impuestos o de todo el personaje que él había creado a lo largo de su vida. Eso comenzó a desvanecer poco a poco y comenzó simplemente a hacerse uno con el universo, dice él en su experiencia, porque ya no hay filtros culturales de las creencias ni de los acondicionamientos, sino que comienzan a mirar el mundo tal cual como es. Él a lo último del libro dice que recomienda abiertamente el consumo de esas sustancias porque en él se generaron cambios en su perspectiva de la existencia misma al comprender que es como normalmente apreciamos la realidad con nuestros sentidos limitados. Hay formas de alterar los sentidos, entonces también hay formas de alterar cómo vemos la realidad. Entonces quería como cerrar ahí como con ese autor, me parece interesante porque tiene las perspectivas del despertar de conciencia social y en su experiencia con una planta de poder, porque el peyote es una planta de poder mexicana, tuvo desde lo científico, tuvo esa experiencia y hizo un libro que es como la Biblia para los hippies, dicen algunos. Entonces no es cualquier persona ahí aparecida que está opinando, sino que tiene un soporte científico para decir que los procesos bioquímicos con ciertas sustancias también pueden alterar y expandir la conciencia. Y eso indiscutiblemente lleva como a un despertar interno, de cierta manera, a un cambio de opinión y de creencias, me atrevería yo a decir. Entonces ahí dejo yo este autor. Espero haya sido de su agrado. Ok, bueno, pues digamos que tengo unas cositas ahí para aportar con lo que escuché. Eh, Volvemos a Piscis, era de la dualidad, la que era la dualidad, y ahí usted dijo algo importante frente al autor del tema de los polos opuestos al final son lo mismo, se unen. Más o menos eso es lo que explica el entendimiento real de la dualidad, ¿sí?
Entonces, no, lo dual prácticamente en sus extremos se une, en sus extremos se une y al unirse son parte de lo mismo. Entonces ese es el entendimiento de la dualidad. Digamos, ejemplo, pues nosotros somos a nivel físico masculinos, ¿sí? Y de alguna manera nuestra parte social de dormo, de ¿sí? ese dormir social, pues fuimos educados en un sistema muy machista, ¿sí? En donde de pronto el ser tierno, el ser digamos, con características que se le plantean es a una personalidad femenina, ¿sí? Era prohibido serlo, porque si no, pues podría hacer la burla en su casa, o la burla en su colegio, la burla, ¿sí? Por ser de pronto muy expresivo, muy emotivo, por sanar de niño llorando, no sé. Entonces, yo mismo, pues para entrar en eso lo aprendí en emprendimiento, ni siquiera así en lo espiritual, pero en lo espiritual también a veces metemos en el habla mucho el uno, es que uno, y pues desde la palabra ya hay que personarse con el yo, ¿sí? Es que yo, porque pues, ¿sí? Entonces es súper importante de pronto para que lo vayamos manejando, que suele suceder, y pues de pronto en un proceso de tirar palabra, es importante pues que es mi experiencia, ¿sí? Soy yo. Y yo digo, es que uno generalizo y posiblemente hay personas que escuchen esto que pues no concuerdan con eso y pues Sí, no generaliza. Pero entonces en ese yo, eh, pues mi parte femenina la aislé y puede que nos pase a muchos, a muchos hombres. Pero pues en ese proceso de entender la dualidad empezamos a abrirnos a esas características femeninas que son súper importantes también dentro del proceso del despertar, ¿sí? Y pues que eso también está casi en todos los textos, sobre todo ancestrales. La frecuencia de cambio ahorita es netamente femenina, ¿sí? la O energía sea, ese que despertar siempre es, es femenino. También más adelante pues podremos profundizar en ese tema. Entonces, como esa parte de que habla de lo mismo frente a tratar de explicar el tema de los polos opuestos y eso. Escuché otra parte interesante, el tema de esclavos remunerados. Sí, yo siempre digo que también lo escuché en algún lado, lo leí y me quedé con ese tema. Es que no hemos cambiado la edad feudal. Simplemente hoy en día escogemos en qué esclavizarnos. Antes le tocaba lo que le tocara. Hoy en día usted pues tiene la capacidad por lo menos de decir, no, yo me esclavizo aquí estudiando esto, yo me esclavizo estudiando esto. Sí, entonces eh, prácticamente no hemos salido, o sea, como que se evolucionó la edad feudal y seguimos siendo esclavos de un modelo y de un sistema que también pues hay muchos autores que hablan de eso. Y pues ya, digamos que entro en el siguiente autor, que sería, pues en este caso, la Biblia. Me voy a volver aquí un poquito a lo pastor, pastor, pero pues... hágale. A lo pastor, pero pues, no sé, digamos que hubo un libro que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero es de Rael. Creo que actualmente en Netflix hay un documental de Rael, que él se autodeclara el siguiente Cristo, o sea, es el siguiente Mesías, no el siguiente Cristo, sino el siguiente Mesías. Y que fue abducido por una nave extraterrestre en donde le explicaron cómo a Jesús también le habían hecho lo mismo en esos tiempos, etcétera, ¿sí? Pero entonces, digamos que de lo que me quedo de ese libro es que, pues, y me pareció mucho que lo que hay en la Biblia, digamos, de lo que se queda de la Biblia, son los evangelios, que por más que sean los cuatro evangelios que menos hablan de Jesús, hay otros evangelios que hablan cosas mucho más profundas de Jesús y que pues se decida a la final por el cristianismo, la iglesia católica, o sea, todo este proceso, dejar solo esos cuatro cuando habían muchos más que hablaban incluso cosas más profundas de la vida de Jesús y pues que tiene ciertas modificaciones de palabras, que con solo cambiar una palabra pueden cambiar el mensaje. Pero independientemente de esto, nada más por estar hablando un poco o explicando la vida de Jesús, pues tienen el mensaje.
Entonces, que la importancia de la Biblia son los evangelios y pues el Apocalipsis, que habla de las revelaciones. Más adelante, pues, entraré un poquito en profundidad del Apocalipsis en alguno de los temas, pero pues en este caso del despertar de conciencia, pues voy a empezar con Segunda de Pedro 3, eh, no, de 3 del uno, versículo 1 hasta el 4 más o menos. Entonces, dice, esto es de la Biblia de las Américas. Dice, amados, esta ya es la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador declaró por vuestros apóstoles. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Entonces, bueno, pues aquí habla de, de despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Entonces hablamos de ese mismo despertar de un entendimiento hacia algo diferente, ¿sí? Como que hay un sincero entendimiento de la vida por parte y antemano de los profetas. O sea, sí que los profetas traían el entendimiento para un proceso de despertar, ¿sí? O sea, despertaban esa sabiduría a partir pues de los profetas. También habla aquí pues del tema de dónde está la promesa. Lo dice que con su sarcasmo, ¿sí? Como lo que está pasando actualmente. Como que, ay, cuántos años hablando de un despertar y cuántos años con lo mismo, que ya al final ya está cerca y que no sé qué. Y en un tono como de burla, como que eso no va a suceder. En cuanto a lo que hablábamos ahorita, en el tema de que muchas personas, de pronto que no resuenan con la información, dicen que eso lo vivirán otras generaciones. Ah, no, pero eso que usted dice lo dirán otras generaciones. Yo ya no viviré esa parte. Entonces, este versículo pues trata de mostrarnos un poco eso de que, de que ahí dicen la pregunta, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Sí? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal y como estaba desde el principio de la creación, como que todo sigue igual y no estuviese sucediendo. Entonces, pues este es uno de los versículos que habla de que los profetas vinieron trayendo pues a despertar ese entendimiento, ¿sí? Más que las profecías sean para asustar o para decir que todo va para un caos y todo eso, es para despertar un sincero entendimiento, ¿sí? Entonces, lo que tiene pues un poco esto lo de la Biblia es que pues se pueden generar muchas interpretaciones, ¿sí? De frente a lo que se lee y pues es una interpretación que yo hago pues de estos versículos a nivel personal frente al tema del despertar. Entonces, eh, Romanos 13:11, entonces bueno, como le decía en el libro de Israel, dice que el resto de la Biblia es palabrería poética, que lo único importante está en los evangelios y en el Apocalipsis, que el resto es palabrería poética. Entonces pues fueron personas que eran poetas en esa época, pues en esa época los poetas eran pues los más respetados, ¿sí? Como que el arte era mucho más respetado en cuanto a sabios, ¿sí? Los sabios eran los poetas, los religiosos, los sacerdotes, eran como los considerados sabios, ¿sí? En Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces acá habla de la salvación como un despertar también, como levantarnos de un sueño. Entonces, eh, es otro versículo que nos muestra cómo ese proceso pues en la Biblia lo llama salvación, es un despertar, es un proceso. Isaías 52:1 dice,
Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Entonces, este versículo pues habla precisamente de que ese despertar es vestirse de poder, ¿sí? ¿Sí? Cuando dice, oh Jerusalén, pues digamos que yo en mi discernir, eh, creo mucho aquí en esta parte que Jerusalén, pues en la teoría metafísica, y es que cuando habla de Jerusalén o la Nueva Jerusalén, sobre todo la Nueva Jerusalén a nivel metafísico es una nave nodriza que comanda Sananda, que viene siendo a nivel metafísico el mismo Jesús encarnado aquí en la tierra. O sea, es como a nivel multidimensional el mismo ser, ¿sí? Pero pues como ya Jesús en su ascensión pasó a ser un ser multidimensional, pues actualmente es el que comanda esta nave Nueva Jerusalén, que en el Apocalipsis habla también de esta nave como un rapto de su iglesia que, que pues es básicamente esta nave situada aquí cerca del planeta Tierra esperando que si no se lograba la elevación de la frecuencia, pues los seres humanos que si hubiesen logrado elevar su frecuencia se iban a ir a esa nueva nave mientras sucedía todo el chupinazo del planeta y pues volverían después en lo nuevo, en lo cual pues creo que no va a ser necesario. Sin embargo, pues a nivel metafísico la nave está cerca ahorita esperando todo ese proceso. Entonces, pues también digamos que ahí se da para otros temas, pero lo importante de este versículo es eso, que es un despertar para vestirse de un poder y de una sabiduría. Isaías 54 dice, eh, que lo bajé mucho, para los ocho. Isaías versículo, bueno, capítulo 50 versículo 4 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces volvemos aquí al tema de correlacionar la palabra sabiduría con la palabra despertar, ¿sí? Entonces como que el estar dormido es estar en esa ignorancia, ¿sí? Estar en esa ignorancia y el despertar es para tener oído de sabios. Entonces aquí pues otro versículo que nos junta pues la palabra sabiduría con la palabra despertar. Primera de Tesalonicenses 5 versículos 6 al 8, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros, que somos el día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces acá, pues en este versículo, me gusta mucho la parte en la que dice, pues los que duermen de noche duermen. Y cuando estamos hablando, pues de ese dormir, no es el de que pues se hizo ahorita de noche y nos fuimos a dormir. Esa noche que habla aquí en este versículo la podemos llevar hacia el tema de la oscuridad, ¿sí? De que pues los que duermen trabajan en la, digamos que duermen en la noche, como que la noche es o la oscuridad es su lugar preferido, porque no aguantan la luz, o sea, su estado de conciencia o su vibración no es de luz, entonces les encanta la noche, por decir, duermen de noche y se embriagan de noche es cuando digamos, actúan, y aquí podemos hablar un poco, pues citar, o sea, estar un poco es como, como el bajo astral. En algún momento escuché esto, fue en un video de Andrea Bernabé, en donde precisamente que cuando uno prenda una veladora lo haga de día, porque de día se le pide a los seres de luz y de noche a los seres de oscuridad. Entonces que las veladoras no se deben prender de noche y por eso suceden de pronto muchos accidentes que dejan la veladora prendida de noche y se prendió fuego, porque en la noche actúa es el bajo astral y todos los seres de oscuridad. Entonces, este versículo yo lo llevo con eso y por eso dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces es un trabajo también personal, ¿sí? Como que no es, o sea, el tema de despertar también es un trabajo de introspección, de uno mismo estarse revisando y como
y como ir avanzando en ese proceso de despertar. Pero dice que somos de día, seamos sobrios y vistámonos con la coraza de la fe, ¿sí? Y de amor, que amor venía siendo la frecuencia, viene siendo la frecuencia pues de Más quinta alta. dimensión, entonces aquí es donde nombra, exacto, la frecuencia más alta. La fe, pues, eh, digamos que otra cosita que me casé en cuanto a definiciones fue que la fe a nivel cósmico es fuerza estelar. Entonces, también cuando entremos en otros temitas, pues podremos explicar un poco más esa fe, que no es la fe técnica que nos han enseñado de creer a ciegas todo lo que, o sí, como la de creer todo con una fe ciega, ¿sí? Sino más es una fe de entendimiento y sabiduría, o sea, de tener fe de que ese nuevo entendimiento, ese despertar y eso que estoy sintiendo, porque pues el despertar no es un tema solo de creerlo, sino de sentirlo, ¿sí? Digamos que si fuera solo por creerlo, tendría muchísimas dudas frente a todo lo que leo, frente a todo lo que eso, sino más es una fe de que siento toda esa información como algo que como ese clic de que es real y también de pronto en otro autor que si hacemos un segundo capítulo de este mismo tema, lo voy a buscar y es en ese proceso de que no hay vuelta atrás después de que uno empieza su proceso de despertar, como que en algún momento llegar y decir, ay, no, toda esa información, no, ya eso es mentira y chao. No, yo Uno no, sigo o sigo creyendo la vida como era antes. Es imposible volver a ese entendimiento antiguo ya cuando ha empezado un proceso de despertar. Y lo digo por mí, ¿sí? O sea, para yo decir volver a, no, yo vuelvo a sentir la vida y creerla como era antes. No, que de pronto también en ese otro autor lo miraremos dentro del proceso del despertar. A veces o me sucedió dentro de los estadios del despertar, que como que uno quiere dejar, o sea, así como que no quisiera volver a la 3D, nada, ¿sí? Ni trabajar, ni muchas cosas que uno cree en su momento que dentro de ese despertar debería hacer, ¿sí? Como que dejar la 3D por completo y no esto. Pues hay un estadio en el que uno vuelve como a integrar ese tipo de cosas, pero en un estado de conciencia más elevado, ¿sí? Entonces, pues cuando cite ese, pues digamos que al momento de buscarlo fue que yo me di cuenta que ya había saltado unos estadios en los que yo hice clic como que, claro, con razón, yo veía la vida en ese momento de esa forma, sí, porque estaba hasta ahora en el proceso de despertar, en este escalón, o sea, me faltaba seguir avanzando, y pues es un escalón en el que uno cree que ya está más despierto que un berraco y lo que está es súper informado, y pues ni siquiera súper bien informado porque está es lleno de información sin organizar, que lo que hace es que de pronto lo confunda o me confundía más y por el contrario, en vez de andar tranquilo y sereno, andaba era un poco turbio por tanta información. Entonces, pues ya para cerrar, yo creería que sí sería bueno buscar otros autores más frente a este tema, hacer un capítulo más, pueden ser dos, tres autores más, y ya miramos si pasamos a otro tema. Me gustaría que lo escogiéramos entre los dos frente a todo lo que hemos hablado. Pues yo propondría alguno como para pues algo que me he dado cuenta es que es como imposible dar como un consecutivo frente al orden de los temas para decir, no, es que este tema sigue porque tiene que seguir ese tema, mm, pero pues sí como mirar unos temas que vayan correlacionándose para no irnos como en ese proceso de botar demasiada información, que pues me sucede en lo personal, hablo de a de mi forma de poquitos, expresarme. vamos de a poquitos, sin Porque afanes. pues sí, exacto, sí, cuando empiezo a hablar se me vienen muchas teorías a la cabeza de todo lo que he investigado y he leído y pues a veces empiezo a botar otros autores sin pues de pronto ser el momento, pero pues también en mi proceso personal de despertar, considero que también ah, ya soy un instrumento de canal, ¿sí? Como que también me permito y me permito ser un canal de ángeles y cosas que a nivel personal ya yo siento que utilizan
mi ser físico para empezar a anclar el mensaje, que es el momento. Entonces, ya digamos que por eso tenía como este proyecto en mente, pero sí siempre quise como que no fuera yo solo sentarme a hablar y botar un poco de información, sino hacerlo algo más académico y aterrizado, y pues ahí es donde de pronto la causalidad de que estemos los dos en este momento sentados compartiendo este tipo de información. Ah, bueno, no, sí, no, severo, chévere. Me ha gustado bastante la experiencia. Muchas gracias por la invitación y me gustaría como terminar esa partecita usted como de la Biblia, como para darle yo como un rematico ahí, un contraste o un sentido. Eh, el tema de la Biblia, yo después de todo este proceso, hay una parte, no sé qué versículo es, pero dice algo así como que el reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, no en edificios de madera y piedra. Corta un trozo de madera y ahí estaré, levanta una piedra y ahí me encontrarás. Pues a mí me hace mucho sentido ese versículo que no sé ni de dónde es, o sea, qué parte de la Biblia es, pero me resuena mucho porque sí, porque Dios está en todo, sí, y uno es parte de ese todo. No hay necesidad de un intermediario, de una iglesia, de una imagen para conectar. Uno puede perfectamente conectar, lo que pasa es que uno no sabe que uno lo puede hacer o a veces no sabe cómo hacerlo. Entonces, si estamos hablando de la Biblia, me parece que ese versículo me parece como el apropiado como para hacer el cierre aquí del tema de la Biblia. Listo, súper. Pues bueno, voy a hacer otro paréntesis ahí, frente a lo que usted dice. Y hay un libro de Osho, Sí, Palabras de Fuego, y he ahí escuchado al autor, pero no he leído, pero hay- sí. ok. Osho hace una analogía en el tema de que la Biblia dice mucho que Jesús terminaba sus sermones con arrepiéntete que el reino de los cielos está cerca. Entonces Osho dice, bueno, en ese tiempo científicamente se dice que lo que más se hablaba era arameo. Y Jesús, a pesar de que hablaba muchos idiomas, en lo que más se comunicaba a la gente era en arameo. Entonces, que al buscar la traducción de la palabra en arameo, su traducción real no es arrepiéntete, es regresa. Mm, Entonces 8 dice, bueno, un momento, si a mí me dicen regresa que el reino de los cielos está cerca, cambia completamente el panorama de la frase. Porque, claro, ¿por qué quisieron meter la palabra arrepiéntete o cambiarla y decir, no, eso traduces arrepiéntete? Porque cuando se le dice a una persona arrepiéntase, inmediatamente se le genera culpa. Dice, uy, no, sí, me tengo que arrepentir, o sea, algo malo hice. Y culpa y eso es algo miedo. que pues la religión nos ha querido meter mucho, de vivir como en el pecado, como que somos seres pecadores, entonces arrepintámonos porque de todo ese tema. Y resulta que pues al meterle culpa y al meterle miedo, pues se puede controlar más fácil el individuo. Y ahora pues si a todos les meto miedo y a todos les meto culpa, pues controlamos más fácil la masa crítica. Entonces, con solo una palabrita, ¿sí? Cambiaron completamente el mensaje. Entonces dice, bueno, reza como así. Entonces dice, bueno, Jesús lo que quería decir con regresa es que pues precisamente las religiones o los diferentes, sí, sobre todo las religiones han querido eh, que busquemos fuera de nosotros, ¿sí? Que Dios está en los cielos, es fuera, que, ¿sí? Todo fuera, que ábrele el corazón a Jesús para que entre, o sea, que está afuera, que usted tiene que Sí. preparar su corazón para que entre. Y lo que realmente quería decir Jesús es, no, regrese, mire para adentro, lo que hablamos de la introspección, mirar para adentro, dicen los abuelos, ¿sí? Cuando un abuelo, yo en los mambiaderos, de pronto uno que estaba iniciando, yo iba con dudas y la abuela me decía, mi hijo, mire para adentro. Yo, ¿cómo así, mire para adentro? ¿Sabe? ¿Sí? Entonces, Sí. Jesús lo que quería decir era eso, o sea, miren usted mismo que ahí está el reino de los cielos, el reino de los cielos está cerca. El Entonces, templo es precisamente uno. eso afuera. Exacto, entonces para finalizar ya con esa parte importantísima, es que pues hemos dado 6 teorías y posiblemente pues en nuestro proceso como queremos llevar este programa, sea de teorías y bueno, religiosas, etcétera, como le dije al principio, todas son externas, ¿sí? Entonces, a la final, lo importante de todo este proceso es interno.
Entonces, toda esta información por eso no es para creerla, sino para discernirla, interiorizarla. Entonces, por eso es que lo importante no es ahorita, no, sí, todo lo que hablamos es real y así es y todo este tema, sino en cómo la vamos interiorizando y cómo vamos trabajándola. Por eso se habla de que cada quien, o sea, eh, su estado de conciencia, o sea, como que el despertar de cada quien depende de su estado de conciencia. Entonces, lo que no resuene, lo que suena así como muy loco, como muy eso, déjelo pasar, ¿sí? No, ni investigues, ¿sí? Pero lo que resuene quiere decir que posiblemente ya es momento de que empiece a investigarlo, a, a buscar información un poquito para interiorizarlo. Y quiere decir que pues posiblemente su célula ya esté, su capacidad mental, su conciencia ya esté preparada como para empezar a integrar esa información. ¿Sí? Entonces es como lo más importante, lo interno. Y en eso pues precisamente que desde lo interno pues yo empiece a vibrar alto. ¿Sí? A vibrar alto. Entonces, lo mismo, si es una información que me genera intranquilidad, me genera sosiego, me genera eso, déjela pasar, no la investigue, no la busque, por más que de pronto sea muy, o sea, sí, déjela pasar, porque no está generando lo que debe generar, que es tranquilidad, paz, amor, claridad, sabiduría. Entonces, es ahí donde información, uno, buscamos, comemos información. Conocimiento, interiorizo, decido con discernimiento y la voy volviendo conocimiento y sabiduría ya cuando pues realmente soy congruente con esa información y es donde realmente ya puedo de pronto empezar a, ni siquiera con afán de enseñarle a los demás, sino ella sola, ¿sí? ¿Cómo se diría? Como un foco, como un luz, como la luz de un bombillo, ella sola llega a los demás sin Irradia. necesidad de que el sabio se esfuerce por decirle a todo mundo que esto es así o es asado o es. Listo, entonces pues chévere, también me ha gustado la experiencia y creo que era lo que estaba como buscando porque ya tengo inclusive unos videos grabados míos solos y realmente no sentí que fuera la forma de hacerlo. Ah, bueno, listo. Muchas gracias ¿Listo? igualmente. De mi Vale, parte, mi vale. intención es no convencer a nadie, sino contagiar. Mi intención es contagiar y ya, y que quede ahí. Exacto, listo. Listo. Vale, listo, Entonces, Andrés. muchas Entonces, gracias. Vale. muchísimas gracias. Me agrada mucho volver a coincidir con su merced en la vida en algo. Bueno, otra vez. ¿Sí? Vuelve y juega. Vale, exacto. Chaito, saludos a Listo. la familia. Estamos Vale. hablando. Igual, vale.